Ayacucho y Santa Fe, son las 4 menos 10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en 2 sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si no pasan por... Ramón Antonio Cereijo fue un economista y docente argentino, ministro de Hacienda del gobierno de Juan Domingo Perón. Nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1913 y, como manda el destino, un peronista de ley, murió en 2003 el 17 de octubre. Cursó los estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini entre 1927 y 1931, obteniendo calificaciones brillantes. Culminó sus estudios en la Universidad de Buenos Aires, en la cual se recibió de contador público con diploma de honor en 1934. En 1936 comenzó su carrera laboral en la administración pública en la Dirección General del Impuesto a los Réditos. Realizó algunos trabajos de estadística para el ministro de Hacienda Federico Pinedo. Cualquier similitud. Desde 1942 en adelante fue docente de la Universidad de Buenos Aires como ayudante de trabajos prácticos de la Cátedra de Matemática Financiera y Actuarial, a cargo del ingeniero Antonio Lascurain. Fue nombrado profesor titular de la misma en 1947, cuando ya era ministro. Fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias Económicas en 1954. Al año siguiente, la llamada Revolución Libertadora lo expulsó de su cargo. Casi 18 años pasaron hasta que se reincorporó a la Universidad de Buenos Aires en 1973 como titular de Matemática 2, director del Departamento Matemático y director interino del Departamento de Economía en 1974. Volvió a perder sus cargos con el golpe de Estado de 1976, recuperándolos en 1984 con el regreso de la democracia. Hablando de su labor como ministro de Hacienda del gobierno de Perón, en junio de 1946 el presidente lo nombró su primer ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta 1952. Durante su gestión se profundizó la intervención del Estado en economía, mantuvo al Banco Central de la República Argentina bajo control gubernamental y le impuso un único objetivo: lograr el pleno empleo. En 1946 inició la renovación de la flota mercante del Estado con la compra de 3 buques a Italia y la compra de la compañía de navegación Dodero. La flota argentina alcanzó 1.200.000 toneladas de desplazamiento, lo que le permitió que un importante porcentaje del comercio costero se realizara con la flota argentina. En 1950 se creó una empresa estatal de vuelos. ¿Sabe cómo se llamaba? Aerolíneas Argentinas, que monopolizó el cabotaje y realizó viajes a Nueva York y Europa. Poseía 36 aviones Douglas DC-3 para cabotaje y nuevos Douglas DC-4 para vuelos internacionales. Durante su gestión se construyó el aeropuerto internacional en la ciudad de Ezeiza. Ese por el que anda Macri ahora con Caputo, Duhovne y toda esa caterva. Se desarrolló un importante plan de obras públicas cuyas actividades fueron coordinadas por el ministro de Obras Públicas, general Juan Pistarini, nombre que hoy lleva el aeropuerto, y por el Banco Hipotecario Nacional, en la época que era del Estado. Su actividad se centró especialmente en la construcción de viviendas. Se implementó para solucionarlo un sistema de préstamos de dinero en efectivo, con un bajo interés anual y garantizados mediante una hipoteca. Otra de las funciones del Banco Hipotecario Nacional fue la Administración Nacional de la Vivienda, encargada de la construcción de monobloques. Se completó el sistema de jubilaciones beneficiando a trabajadores independientes, empresarios y profesionales. Se estableció en 1948 un fondo para pensionar a personas sin recursos no acogidas en el sistema jubilatorio. Y también se legisló sobre la pensión para viudas.
En el curso de 1946 se consiguió por primera vez la efectivización del pago del aguinaldo. Decreto 33.302 de 1945. En 1952, como una de sus últimas medidas como ministro de gobierno peronista, saldó completamente la deuda externa. Ramón Cereijo. Mirá que me perdí, está la emoción que me perdí. Acá está. El país, que poco antes había sido deudor en 12.500 millones, se convertía en acreedor por más de 5.000 millones de pesos moneda nacional. Hablando de la relación que tiene todo esto con nuestro programa, La Patria Futbolera, fue ampliamente conocido además por el apoyo político que le dio al Racing Club, del que era simpatizante al igual que Perón, a través de su influencia personal. Se dijo incluso que le otorgó a la institución deportiva créditos especiales con tasas de interés inusualmente bajas. El Estadio Presidente Juan Domingo Perón fue construido con un crédito otorgado por decreto del Poder Ejecutivo. Editó una revista del Racing Club y financió personalmente la adquisición de jugadores de fútbol. Asistía personalmente a todos los partidos de fútbol que podía e influía poderosamente en la organización del equipo. Tras renunciar al ministerio, dedicó mayor parte de sus esfuerzos a la docencia y a la actividad académica. En 1954, como dijimos, fue electo decano de la facultad, bueno, y todo lo que pasó con la universidad, con la revolución fusiladora. No, que es fusiladora, más que libertadora de qué. Qué lejano parece esto. Es decir, es lejano el logro en el tiempo. Y qué lejano parece hoy con lo que vemos. Cómo están pisoteando todo esto. Y si para nosotros, peronistas, ajenos totalmente en el tiempo y en la sangre, a Cereijo nos llena el pecho de orgullo poder decirlo a viva voz, me imagino que a Juan Carlos Cereijo alguna lágrima se le habrá piantado en este ratito. Juan Carlos, un fuerte abrazo. Martín Ripari y Diego Joy lo saludan a través de On Radio en La Patria Futbolera. ¿Cómo le va? Bienvenido. Todo muy bien, no sé cómo voy a hablar ahora. Estoy muy emocionado realmente. Les agradezco, un saludo a toda la mesa. Y les puedo agregar algunas cositas si les interesa. Sí, por supuesto. Sí, claro. Ustedes dijeron que fue contador con diploma de honor. Sí. Fue no solamente contador, sino que fue doctor en ciencias económicas y actuario con diploma de honor. Y esa es una de las razones por la cual un senador lo lleva a ver a Perón. Perón le pide que sea el ministro de Hacienda. Igual ahora te voy a contar, vuelve de la reunión con Perón y le pregunta a mi abuela, Perón me llamó para que sea ministro, ¿qué hago? Y mi abuela dice que le contestó, si el país te necesita, tenés que ir. Está en la sangre eso. Te voy a dar otro dato, fue administrador de la Fundación Eva Perón. Te doy otro dato más, se construyó y le donó el lugar donde está la Facultad de Ciencias Económicas en este momento. Te doy otra cosa más, las últimas cuotas del crédito del Estadio de Racing las terminó pagando él de su bolsillo. Ser administrador de la Fundación Eva Perón le costó la cárcel. Estuvo en Ushuaia 2 años y Rojas le firmó el indulto libre de que no afectaba su buen nombre y honor. Así que había algunas cositas más, pero la verdad que hicieron un resumen espectacular y estoy muy emocionado. Cuéntenos quién era su papá, Juan Carlos, más allá de la figura pública y relacionada con el fútbol. El fútbol es el nexo que a nosotros nos permite llegar a estas cosas, pero nos permite despegar hacia estos temas más importantes. ¿Quién era Ramón Cereijo? Mi viejo era una persona muy exigente con él mismo y con sus hijos. Era una persona de clase baja. Su papá llegó de España, fue joyero. Lo único que le inculcaba a sus hijos eran 2 hermanos, Ramón y Pedro. Mi tío fue médico clínico, y les inculcaba ser derechos. Es decir, que tenían que estudiar, era el estudio lo primero que tenían que hacer, que es lo que está pasando en el país ahora. La educación para cualquier lado y la gente empieza a tener problemas. Es decir, yo creo que esto se arregla la mayor parte con la educación y por eso va a tardar mucho tiempo.
Vivía por Herli, era fanático de Racing, nos llevaba a la cancha. Hay historias, algunas cosas graciosas. Me acuerdo que cuando entramos por el pasaje Corbata, había el que abría la puerta del pasaje Corbata, porque no sabía cómo era que se arrastra el portón, sino que se abría con doble hoja. No lo saludaba como Ramón, le decía Don Arturo. Y papá nunca lo corregía, entonces digo, papá, ¿por qué te dice de Arturo? Decir, ¿para qué lo voy a solucionar? Me decía. Un día nos para un policía y le dice, no puede pasar, ¿cómo le voy a pasar si soy el dueño de la cancha? Bueno, entonces pase, le dice. ¿Sí es así? Y cosas así, tenía esas salidas graciosas. Y quería mucho a Racing. Me acuerdo en la época mala de Racing, lo quiso unir, y las asociaciones políticas de Racing no se quisieron unir. Me acuerdo, sí, en Banfield, cada vez que íbamos con Valentín Suárez nos odiaban por el famoso campeonato de 51, claro, en el cual papá baja en el entretiempo y le pregunta a Rastel si la orden de Perón que pierdan. Entonces me preguntan, ¿y qué hubieran hecho? Papá le dijo, no, acá ustedes tienen que ganar, y en aquel momento les dio la recaudación del partido. Yo no sé cómo era en aquel momento, si Perón decía que había que perder, que había que hacer, no lo sé, pero Racing sale a ganar y gana el campeonato de 51. Y hay un campeonato que lo pierden por la huelga de los jugadores, si no sería 4 años seguidos campeón. La del 47, en el campeonato del 47. Exacto. Claro. Él, ustedes lo dijeron, intervino en la compra de Salvino, Méndez y Sued, que Huracán también nos tenía bronca. Y yo tengo una anécdota que a mí me emocionó mucho, un año cuando hicimos el homenaje, cuando Racing hizo el homenaje a Tucho Méndez, yo me lo encontré en la cancha y le dije quién era y se me puso a llorar. Así lo querían los jugadores también. Me emociono mucho, así que no me dejen hablar mucho más. ¿Qué tal, Juan Carlos? Diego Joy lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Estaba escuchando el resumen que leía Martín, y llegó al Ministerio de Hacienda siendo un hombre muy joven. Tenía 32 años. Claro, digamos, habla, por un lado, habla obviamente de la capacidad profesional, además de la llegada política a la capacidad profesional. Pues no solamente eso, sino que ningún ministro de Hacienda había sido egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. Habían sido todos abogados e ingenieros. El primer egresado de la Facultad de Ciencias Económicas es ser ministro. ¿Qué contaba de aquellos años? Porque la catarata de logros que leyó Martín y que uno conoce, porque digamos porque viene de esta tradición política, digamos, ¿qué contaba él de esa enorme cantidad de logros que hoy parece impensable? Mira, él, les voy a dar una intimidad, él era peronista, pero más que peronista era muy evitista, claro. Y por eso fue administrador de la Fundación Eva Perón. Contaba, viste, que Eva Perón lo levantaba a las 4, 5, 3, 6 de la mañana para ir a ver a la gente, y estaban al lado de la gente, y eso la gente no se lo olvida. Hoy estamos realmente muy lejos de la gente. Él había tenido ya, ustedes lo dijeron, a veces la gente me carga porque yo hablo de la Dirección General de Réditos, que en aquel momento se llamaba así. Él había tenido una muy buena gestión ahí, y por eso es que Perón lo hace llamar, y porque tenía el diploma, los diplomas de honor, y egresado con diploma de honor de 3 carreras de las facultades económicas. Y me contó que el día que asumió el ministerio la gente estaba esperando a ver a quién iba a echar, ¿viste? Y él dijo, no, yo tengo 32 años, soy muy joven, no tengo la suficiente, no he hecho a nadie. Y se puso al lado de todos, y por eso lo han respetado, menos los militares que lo pusieron preso. Después de cualquier fuerza lo han respetado muchísimo, ¿no? Hablando específicamente del hincha de Racing que había en su padre, que hay en usted también, ¿cómo transitó los 35, Ramón Cereijo, cómo transitó los 35 años sin victoria? Bravo, yo lo he vivido, así que claro. Bueno, yo viví el campeonato del mundo, lo he vivido, así que he vivido los 35 años, y era difícil, era muy difícil. No para papá las cargadas, porque a él no le llegaban, pero para nosotros sí. Claro. Pero él siempre trató de unir, trataba de conseguir.
pero había una persona que no lo dejaba, que era mi vieja. Mi vieja no quería que vuelva a la política de viajar. No lo quería perder de nuevo, porque evidentemente a los 32 años lo perdés, ¿no? Estando en tantas cosas. Y además, bueno, con el pequeñísimo detalle de que Eva lo tuviese como chicharra en una ala, levantándolo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Justamente, a ver, estas historias de Eva saliendo a socorrer a la gente, golpeándole la puerta de la casa, son testimonios que uno puede ir recogiendo. Yo he recogido 1000 testimonios de eso. Pero hay a montones, sí, por eso, viste, te lo comento, ¿no? Claro. Pero es así. Sí, sí. No sé qué otra cosa decirte. Ustedes lo dijeron muy bien, el crédito que saca Racing lo sacaron otros clubes. Racing sacó una cantidad mucho más grande, pero él lo convence a Perón de sacar créditos para infraestructura para los clubes, cosa que ahora ni se ocurre, no ocurre hace muchos años, es decir. Así que bueno, esa es un poco la historia. Los domingos era ir a ver a Racing, íbamos a ver desde la tercera, reserva primera, era ir a misa, pasamos por Chacarita y después nos íbamos a ver a Racing. Y era no solamente, es decir, ya cuando no era ministro, yo evidentemente yo soy del 55, íbamos a todos lados. Íbamos a todos lados y en todos lados lo recibían y en todos lados nos recibían bárbaro, la verdad. Hasta en el mismo Banfield nos tenías que contener un poco porque la gente no le perdonaba el campeonato del 51, pero el resto, la verdad que nos recibían de una forma espectacular. Tengo el orgullo de decir que era una persona muy querida. Acaba de contar a usted, sin duda eso, acaba de contar usted que nació en el 55. Yo soy el último, soy mellizzo y soy el último. Nosotros éramos 6 hermanos, uno falleció de leucemia, yo no lo conocí a los 6 años, que era del año 50. Éramos muy seguidos, 50, 51, 52, 54 y 55. Seguiditos. Yo soy mellizzo. O sea que don Ramón Cereijo perdió algunos años fundamentales de sus hijos por estar encarcelado. Exacto. Yo soy de enero de 55 y a papá lo ponen preso en septiembre de 55. Claro. La verdad que no se me ocurre qué decir al respecto porque es devastador la idea. Exacto, y éramos chicos nosotros, decir, por supuesto no tengo ni la más remota idea de qué sucedió en aquel momento porque no tenía uso de razón para... Claro, pero uno puede imaginar, sí, el sufrimiento del padre y de su madre también. No te quepa la menor duda. ¿Qué cosas tuvimos el apoyo de nuestros tíos, es decir, mi tío, eran 2 hermanos casadas con 2 hermanas, así que éramos casi una familia entera todos juntos. Bueno, el apoyo fue importante, ¿no? ¿Qué cosas contaba don Ramón Cereijo respecto de la previa de la caída del gobierno peronista y de cómo transitó el país la caída del gobierno de Perón? Porque uno puede recurrir a los libros de historia, puede recurrir a las hemerotecas y recoger los testimonios de los diarios y de los libros de la época, pero evidentemente el testimonio de alguien que lo vivió y que seguramente lo ha transmitido es mucho más valioso. Él decía mucho, te vuelvo a repetir, por eso te decía que era más evitista que peronista. Él considera que la caída de Perón viene después de la muerte de Eva Perón. Claro. Creo que eso era algo fundamental. La que estaba ahí le decía, mirá, este es bueno, este es malo, este te va a hacer algo, este no te va a hacer nada, y le va a Perón. Y Perón pierde con eso y pierde un poco de fuerza y lo van metiendo en una maraña, ¿no? Sí, a mí siempre me dio la sensación, por supuesto, yo nací 3 meses antes de que se muriera Perón, entonces hay un montón de cosas, hay un montón de cosas que me pierdo, pero leyendo, investigando, uno va atando cabos y me da la sensación de que claramente la columna vertebral de la gestión peronista fue Eva, porque era la que estaba en el llano. Perón era la cara política de ese gobierno, pero la cara popular, la que ponía el lomo en la cancha realmente era Eva. Vamos a hablar como habla en la cancha, el que lo ayudaba de todo era Eva. Claro, tal cual.
y una pena que no le haya hecho caso en determinadas cosas, ¿no? Exactamente. Sí. Como ser- No, papá, si lo escuchabas a papá, no podía ni hablar de Eva, de cómo hablaba. Claro. Impresionante. Bueno, yo tuve la suerte de tener a mi abuela paterna, que falleció hace unos cuantos años ya, costurera de Bragado, que se venía 3 veces por semana con los canastos llenos de ropa a vendérselos a Eva. Entonces Sí. estaba en esa doble, en ese sentimiento encontrado de tener que defender su mango, pero al mismo tiempo tener el orgullo de saber que la que le resaciaba el mango era Eva, y se agarraban, no de los pelos, pero poco faltaba, pero me contaba muchas veces el trato que tenía Eva y la preocupación que tenía Eva por gastar lo menos posible para que esa mercancía que le llegaba, en este caso ropa, como podía ser comida, como podía ser cualquier otro tipo de mercancía, llegara a las manos de la gente en el más mínimo costo posible, y que, porque a ver, uno decía, bueno, pues yo te estoy vendiendo esto, pero te lo estoy vendiendo a vos. Mi abuela era enamorada de Eva, y cosas así que uno puede ir rescatando, y por eso decía yo, esto de la preocupación de Eva porque el pueblo tuviera lo que tenía que tener, uno también lo puede recoger en el testimonio de quien estuvo cerca, y es donde recobra más fuerza el verdadero papel que jugaba Eva. Mirá cómo será el amor Sí. que tenía mi viejo, Sí, que papá tenía un estudio ahí en la calle Tucumán y Reconquista. Sí. Tucumán, me acuerdo, es como el tango, 348, era Claro. Corrientes, pero este era Tucumán 348. Claro. Y en mi casa, ahí en 11, porque nosotros vivíamos en 11, en la calle Rivadavia, barrio bien peronista, media cuadra de Plaza Miserere, sí, en los 2 estudios tenía la foto de Eva Perón. Un cuadro enorme de Eva Perón. Después tenía fotos con Perón, viste, pero de actos, pero el cuadro de Eva Perón. claro. En los 2 lugares, 2 cuadros distintos. Eh, Yo puse una foto la otra vez en Twitter, y se ve el cuadro que tenía ahí de Eva Perón. qué belleza. Después se lo mando, si querés, a Sí, por Martín, supuesto, te lo sí, mando sí. por WhatsApp, te mando 2 o 3 Por fotos que tengo favor, ahí. sí, por favor. ¿Cómo transcurrió la vida de Ramón Cereijo después del regreso de la democracia? ¿Qué sensaciones tenía? ¿Cómo recibió el regreso de la democracia Ramón Cereijo? Creo que el golpe más duro que tuvo fue en la época de Menem, cuando eligieron a alguien de Pérez Compás para ser ministro de Economía. Claro, claro. Sí, eso Pero, fue... bien. Papá era una persona que tenía mucha relación con todos los partidos, lo venían a ver mucho, lo consultaban. Su trabajo fundamentalmente fue de reactivar empresas que se iban cayendo para que la gente no se quedara sin trabajo. Esa fue la vida de papá en democracia, muy tranquila. No tuvimos nunca un custodio, siempre manejaba él el auto. Era muy puteador manejando, eso sí, pero lo manejaba él. No tuvimos chofer, es decir, una vida muy tranquila, no era excéntrico. Ahora nosotros no viajábamos afuera, Europa. Papá pasaba Navidad, pasaba el 6 de enero y se acabaron las vacaciones, había que ir a trabajar. Claro. Era así. Sí, bueno, Eran otras épocas. y vuelvo a la palabra porque es la que me sale, la catarata de logros y de tareas cumplidas que leyó Martín recién, y que verlas todas juntas es abrumador. Implica una capacidad de trabajo que supongo que era de su padre y en general del gobierno de aquellos años, que fue una topadora de cambios y de derechos para los trabajadores. Realmente así es, a gran te ritmo. digo, no descansaban. Claro. No descansaban. Contaba la anécdota que a veces se dormía cuando iban a las veladas del Colón, cuando tenían que ir a las veladas, Claro. se dormían en las veladas del Y Colón. hay que cumplir esos compromisos que claro, Era imposible. claro. Juan Carlos, claramente decir Cilindro de Avellaneda, decir Cereijo es decir más o menos lo mismo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Racing? En inglés... No, la palabra Racing en aquella época. a ver, Hicieron un chiste de esa palabra. a ver. Racing era Ramón Antonio Cereijo. Sí. Intervengan, nos ganan. Y papá contestaba al revés.
ganen, no intervengo, compren al referí. Muy bueno, muy lindo. Por eso yo digo, la importancia que tuvo, es decir, además de decir Deportivo Sadeco, la importancia que tuvo mi hijo en Racing para que alguien se tome el trabajo de hacerle un chiste con eso. Qué bárbaro. Entrar a la cancha de Racing hoy, el próximo 17 de octubre, se van a cumplir 15 años de la desaparición física que es solamente eso. No, es más, está mal la fecha, A es ver. 96. ¿Del 96? 96, más, yo en el te digo, en 1996, en el 96 en el 2013, que hubiera cumplido 100 años, yo le mandé una carta a Racing para que le pongan en algún sector de la cancha el nombre de papá, aprovechando que eran los 100 años natalicios, 100 años de nacimiento. Pero me agarró la pelea con Gorno Molina. Claro. Así que, imposible. Claro. Así que hay un decreto de comisión directiva. Yo el otro día quería hablar con Víctor porque hay un decreto de comisión directiva que el sector de la platea de Luis se tendría que llamar Ramón Sareijo, pero Claro. yo lo que no quiero es que se pierda el nombre. Eso que quede bien en la historia y por lo menos que alguna parte del estadio lo tenga. Es decir, sacarle el nombre de presidente Perón hoy es imposible, me parece que no corresponde, pero me parecería que tendría que tener alguna parte el nombre de papá, ¿no? La última, y con esto ya lo liberamos. Dale. A Juan Carlos La Sareijo. verdad que estoy muy contento con la nota y con el resumen que hicieron todos, tan grande. Cuando el próximo lunes 24 de septiembre Racing reciba a Unión a las 9 de la noche en el Cilindro, usted va a ir a verlo seguramente. Por supuesto, yo voy a todos los partidos. ¿Qué significa entrar a la casa del club amado hecha por papá? A mí me fascina. Yo te cuento otra anécdota chiquitita. Un día todavía no estaba hecha la platea VIP y me pasé de lo que era la platea donde vamos desde que tengo 6 años a lo que era el palco oficial antes, viste, saltando en vez de bajar y subir. Y me agarra el ex secretario de comisión directiva y me dice, no podés ir por el... Digo, mira, esta es mi casa y yo hago lo que se me da la gana. ¿Cómo no? Me salió del alma, ¿qué voy a hacer? Cual, Me salió del alma, estaba mal hecho. Esto lo hizo mi viejo. Con Pepe Malbrán fue. Claro, tal cual. Y todavía se lo digo y nos reímos, ¿no? Con Pepe. Pero me salió del alma. Juan Carlos... Yo camino y me siento que es mi casa, me encanta recorrerlo, me encanta todo, la verdad. ¿Se ve la cara del viejo ahí? Sí. Y está ahí, y sin duda Está ahí, por supuesto claro. que está ahí. Juan Carlos Sareijo, le agradecemos enormemente este rato que el alma nos volvió el cuerpo por 20 minutos. En estos tiempos donde el amarillo del aire le traba la respiración a uno, saber que hay gente, que hubo gente como Ramón Sareijo, que no podía laburar con otro que fuera Perón, que no fuera Eva, no podía. ¿Cómo se llevaba, y esto en serio lo último, cómo se llevaba con la idea del kirchnerismo, Ramón Sareijo? No llegó a vivirlo. No lo llegó, no. Claro. No llegó. No. Se habrá enojado, sí, con el menemismo, por lo que dijo antes, Claro. con algún nombramiento en los primeros años, Exacto. le habrá dolido, me imagino. Tal cual. Exacto. Juan Carlos, en serio, un gustazo, un placer enorme, una emoción que... mi papá, que hace 15 años que se murió, si hubiese escuchado esta nota, ahora la está escuchando de arriba, y debe estar ahí tomando unos mates con don Ramón. Seguramente se hubiese emocionado como nos emocionamos nosotros, porque si había alguien que era peronista era mi viejo, así que... Sí, pero te digo que hay cosas asombrosas. Yo muchas veces me han presentado el hijo de Sareijo, y hay gente, te digo, que se emociona. Yo le digo... Era mi viejo, yo trato de hacer lo mejor, pero era mi viejo, pero la gente es impresionante el cariño que tiene todavía y aquellos que se acuerdan. No sé si ustedes lo conocen a Lito Traves. Lito Traves dice que es más sareijista que yo, así que con Daniel Roseló habla y dice, no, yo quiero, que es radical la muerte, y dice, yo quiero que le pongan el nombre de Ramón Sareijo a la cancha, así le sacan el de Perón también, pero tú que fuera Perón. Cosas así, la verdad que la gente de Racing
A toda la gente de Racing la quiero mucho y lo quisieron mucho a mi viejo, así que yo los quiero a ellos también. Juan Y a Carlos, ustedes también por este homenaje, la verdad que es impresionante, les agradezco muchísimo también. los agradecimos somos nosotros por este rato de peronismo puro que hemos respirado en la patria futbolera, que es un programa de fútbol donde se respira fútbol y peronismo en proporciones iguales. Así que le agradecemos enormemente este ratito y me voy a atrever a meterlo en un brete, espero que no sea así. El 17 de octubre nosotros, que cae miércoles, vamos a hacer un programa especial sobre esa fecha y nos gustaría que sea parte acá en el piso. Ahí estoy, no te preocupes, mándamelo, ahí estaré. Vamos arreglando en el medio entonces. Okay. Pero queríamos hacer la invitación al aire, cosa de tener a alguien de la pata verdaderamente peronista en nuestro programa va a ser un placer. Juan Carlos, un abrazo enorme. Y mi solidaridad para todos los que están perdiendo su trabajo en este momento. Absolutamente sí. Tal cual. Un abrazo grande. Juan Carlos Cereijo, apellido que habla por sí solo en la patria futbolera.